pantalla negra y telón. Muy buenas noches, aquí estamos de vuelta con Hogwarts Legacy. ¿Y por qué se llama? Espérate, que me da solamente de lag. Perfecto. Vamos a darle a continuar, no tengo ni idea del por dónde nos quedamos, la verdad. Sinceramente. Y bueno, vamos a ver por dónde nos habíamos quedado. Sé que conseguimos la capa, por lógica, porque la teníamos puesta. La de orgullo de casas. Y vamos a ver dónde, si tenemos que hacer alguna misión secundaria o no sé, lo vamos a ver. ¿Qué estamos haciendo por aquí? Bueno, parece ser que es verdad, conseguimos el hechizo, pero me podéis decir cómo se ve, si se ve bien, si se ve mal. Vale, mapa, misiones, no hay tareas. ¿Cómo que no hay tareas? Ah, sí, claro que hay tareas. Ahora considerar las 3 escobas. Vale, y vaya con el pozo. Eso tengo que mirar a ver cómo se hace. Y aquí, creo yo, va a haber una cosita. Mapa, aquí mapa. Vamos a ver si hay alguna misión por Hogwarts. Pero por Hogsmeade sí hay alguna misión y por el mundo también. Vamos a mirar en Hogsmeade quién tiene una misión para mí. No hay ninguna misión en Hogsmeade. No tiene pinta. Aquí, bueno, sí, aquí está la misión. Pero secundaria. Estoy preguntando si hay misiones secundarias. Secundarias. Que yo vea, no hay ninguna. O lo que veo yo por aquí. No, no nos queda nada. Bueno, pues con calma. Vale. Vaya con el pozo, tenemos que mirar eso, lo de vaya con el pozo. Pero bueno, aquí una pequeña zona de causante. Vale, pues vamos a ver las misiones que tenemos aquí. El hombre de la luna, el yerno de Urtok y voy a clase de animales. Pues voy a ir a clase de animales porque espero y deseo que me ayuden a... que me digan cómo adiestrar a los animales. La verdad que ya va siendo un poco hora. Así que vamos allá. Que ya va siendo hora de aprender a cómo adiestrar a los animales. Pues no, aún no salió Sebastián. Vale. Ahí está la clase de animales. ¿Cómo se bajaba? Vale, ya me acuerdo cómo se baja. Pues nada, vamos a asistir a la clase de animales, que parece que llegamos un poco tarde, ¿no? Comencemos la misión. Welcome, everyone. Gracias. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Sí. La lengua con cuidadito, ¿eh? No vayamos a ver una depresión. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. El cepillo se usa para acicalar y cuidar a los animales. Púlsate y después desplazar el cursor sobre el cepillo para acicalar. Bien. Vale. Pues nada. ¿Y dónde lo pongo? Acicarlo a ver si aquí mismo. Pues nada.
that's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Claro. Me está quitando todo el espacio de chile, ¿eh? Toma para tú. Eres tú. Toma para tú. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. No I sé think qué. we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. Muy bien. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Los níceles. Los níceles son de buen comer, ¿eh? Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Uy, qué hostia What tiene in este merlin's chaval. name are you doing? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone. That's really not funny. Pues no. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Se me ha bugueado la capa. Ahora ya está. Se me había bugueado la capa. Ahora, ¿qué tal? What would you like me to do next, Professor? Assist Miss Sweeting at the Neasel enclosure. She will need help brushing and Sí, feeding yo por un them. momento pensaba que You era will find fácil. it is similar to your work with the puffskeins. Muy bien. Buen día, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, compañeros? ¿Estáis bien? Vamos a cuidaros un poquito. Ahí está. Te acicalamos. Perfecto. Y ya te vamos a dar un poquito de comer. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. Gracias. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Por favor. A happy beast is a giving beast. That's what Professor Howard always says, at least. If we treat them well, they'll treat us well. Where are the lions? I would like to see a huge Gryffindor lion in this class for once. Ok. Hola, ¿qué tal? Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Hombre, la verdad es que ha sido muy interesante. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control?
Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. I need to talk to you. Come here. Dígame. ¿Qué pasó? Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. Suena intrigante, la verdad. Me ha tocado la curiosidad. Suena intrigante. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Ah, que contabas con ello. Interesante. Pues nada, vamos para allá. Te sigo, te sigo. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. Espérate que I think- que el As teclado I funcione said, cuando we quieras. think alike. Pleasant surprise. Ay, espérate. Que ando como chiquito alcanzado. Ya está. No es del juego, los tiones esos son del Quite the teclado. weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Vale, a ver qué me va a enseñar. ¿Qué me vas a Don't worry, enseñar? we're nearly there. It's just ahead. Espero que no sea una araña. Stand back. Un hipogrifo. No me fastidia. Hostias. ¿Cómo mola? Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Es el primo de Hedwig. Go Ah, on, mira. introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Te inclinas ante ellas. Inclinarse. Inclinarse. ¿Más todavía? Gracias. ¿Qué estilo tiene al inclinarse? I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. Venga, I vamos a come and hacerlo check bien. on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Hostia, cómo mola. Aunque es un interesado, ¿eh? Se cepilla y se da de comer y se va. So, what did you think of Highwing? La verdad es que es brillante. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I Bueno, para suspected Reaco you de two verdad might no get le gusta el along. hipogrifo. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something.
I'm just not sure what. Eso suena sospechoso. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. ¿Pero tú solo? I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Pues me ha caído bien esta señora. ¿Qué tenía yo aquí? El Wingardium Leviosa y Expelliarmus, es verdad, el Expelliarmus. Vale. Pues hasta luego. Vamos a ver lo que hay por aquí. A ver. Colecciones. A ver. El hipogrifo. Vale. El Weasley. El bromista ese, ¿no? El que nos pidió mangar algo de las pociones. Vale, pues nada, vamos a cotillar a ver lo que hay en el mundo. La gracia del objeto, puede ser. Bueno, vamos a cotillar lo que podemos encontrar. Vamos a ver qué hay. Epa, ¿por qué hay tanta gente aquí? Ni que fuese el concierto de los Beatles. No hay nada. Es un campamento que ya estuvimos en el campamento. Y aquí hay arañas. This place has seen better days. Yo creo que desde que lo tengo, pues sí, han sacado varias actualizaciones. Pero no han mentido contenido todavía. Ahora mismo. Mira, ahí hay algo. Interesante que aquí hay una cueva. La cueva de Altamira. Revelio. Ah, mira, ahí se pues ya hasta allá. Wingardium Leviosa. Levioso. Accio. Vale, pues nada. Mira cómo hace Michael Jackson. Se ha quedado atascado. Wingardium Leviosa. Ahí está. Ahora sí. Wingardium Leviosa. ¿Y ahora qué es eso? Ah, vale. ¿Dónde está el Wingardium Leviosa aquí?
¿No hay Wingardium Levioso? No, no hay Wingardium Levioso. Levioso. ¿Qué hace aquí el Wingardium Levioso? Si yo me acuerdo que tuvo el Wingardium Levioso. A ver. Disque. Aquí, Wingardium Levioso. No me acuerdo yo. Wingardium Leviosa. Uy, si hago... Leviosa. Pues nada, es Levioso. This looks intriguing. Revelio. Ya está, ¿eso es todo lo que hay? Ya está. Pues sí, esto. No hemos sido engañados. Jugado, ya está. ¿Qué es esto? Pero yo no me acuerdo si esto era... Ni idea. No tiene pinta. Pues no sé si me dio normales, creo que no. No lo sé, tengo que... Ahora voy a cotillar si puedo tener alguno. Pero parece que no, porque no tengo las monturas ni siquiera. No, cotillar, ¿qué es esto? Revelio. Oh. Esto creo que era... Crisis. Confringo. No era eso. Pues ni idea, entonces lo que puede ser eso. Pero esto sí tiene que ser otra prueba de Meglin. Revelio. Pero esto de qué prueba de Meglin es. Ahora. Revelio. Repulso. Ah, vale. Sí, esta ya la hice. Por eso, entonces no tengo nada. Confringo. Defendo. Revelio. Protego. Stupid one. Defendo. Confringo. Repulso. Ah. Confringo. Defendo. Repulso. Confringo. Ah. Ya de paso que estamos aquí, nos quitamos también zonas estas del mapa.
Revelio. Eso es una cosa. Compulsor. Confringo. Defender. Pues eso es lo que tengo que hacer. Revelio. Vale, hay algo ahí. Pero... Glacius. Defender. Confringo. Pues ni idea. Revelio. Y dudo mucho que sea ya de otra... A ver, Crucio, es que lo único que nos falta es transformar objetos, pero es que no tiene sentido. ¿Y esto? Bombarda. No tiene sentido, a lo mejor con bombarda. Ya, si no sé que hay cofres dentro. Si lo he visto, lo que quiero entrar. O a lo mejor aquí no hay ninguna caja ni nada. No. Levioso. Flopendo. Pues ni idea. Ni idea. Bombarda. Guardian Leviosa. Ni idea. Revelio. Pues puede ser, no te diría yo a ti que no. Bah, bueno. Se vuelve. No sé, es muy extraño. Pero lo malo es que ya se me quita esto, o sea, no se me... Ah, no, vale, se me mantiene el indicador. Vale, vale, eso es lo que me interesaba. Ahí hay algo. Vale, y esto sí lo puedo hacer. Vale, esto ya lo puedo hacer. Porque es con Confringo, o sea, con Precious y Bombarda. Confringo. ¿Ves? Glacius. Confringo. No, me he equivocado. Glacius. Confringo. Glacius. Confringo. Y ahí. Glacius. Confringo. Not Sí, so ya. tricky after all, Merlin. No, no se mantiene ahí. Ahí tenemos ya otra de Merlin, otra prueba de Merlin hecha. Gracias Merlin por tanto. Y ahora esta por tan poco. Aquí hay algo. Mira, valle de Hogwarts. Aquí tiene que haber algo. ¿Y ese quién es? ¿Este quién es? Hola, ¿qué tal? Ubicación ya. Valle de Hogwarts Center. Pues nada, cogemos los galeones. Revelio. Pues nada. Hay un cobre. Pues listo. Una zona descubierta. Y sigamos por aquí. No estoy mirando ni mapa ni nada porque estoy viendo ver lo que podemos hacer. Ve, ahí hay otra prueba de Berlín. A lo mejor podemos hacerla. Oh,
Here's a pleasant surprise. Sí, descubrí los Hogwarts. Y la cosa es, he hecho esto. Revelio. Pero ¿dónde están las cosas? Aquí tiene que estar. Ah, míralo. Ahí hay una. Ahí hay otra y ahí hay otra. Vale, pues entonces tengo que hacer este. Merlin himself would be Ya está. proud. Pues justo, ¿eh? Gustillo porque la otra ya se iba a botar. Ya se iba a caer agua. Vale, pues ya tenemos otra prueba de Meglin hecha. Revelio. Creo que aquí no he visitado yo, me parece, ¿eh? A mí esto no me suena. Sí, sí lo he visitado yo. I cannot thank you enough for all you did to get my Hola, ¿qué cards tal, returned compañero? to me. I've been painting and Tienes painting. una esta. Incredible how such darkness can Pues mira, voy a inspire vender such esto, beauty. esto, esto y esto. Perfecto, ahora ya está. Appreciate your